Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, vamos a estar estudiando estos 14 versículos, siguiendo nuestro estudio de esta epístola, Hebreos 9, del 1 al 14. Yo le voy a dar lectura y ustedes me siguen con atención. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oremos nuevamente. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque qué gozo es tenerla en medio de nosotros, abrirla, estudiarla, Señor. Pero por sobre todo te pido en esta mañana que nos ayudes a entenderla, Señor. Ayúdame también a poder explicarla con claridad, para que podamos entender cuáles son tus deseos, cuál es tu voluntad al expresar todo esto que vemos en esta mañana. Gracias por cada hermano que se ha dado visitas, gracias por las visitas también que están en medio nuestro, y en general, Padre, tú que conoces y ponderas los corazones, te ruego que esta palabra también llegue justamente al corazón de cada uno de nosotros. Que podamos poner en práctica también, por supuesto, lo que vamos a aprender. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se instaura un tabernáculo? Y esto tiene que ver muchas veces, hermanos, con que quizás yo entiendo que la gente no entiende cuál es el verdadero problema del hombre. Todo tiene que ver con la interpretación o con lo que Dios revela en el Génesis. Ustedes conocen, ¿cierto?, todo lo que sucedió en el Edén. Adán y Eva pecaron ante Dios y toda la humanidad quedó bajo el juicio de Dios. Hermanos, generalmente la gente no entiende esa situación o la pasa por alto. El mayor problema que usted tiene y el mayor problema que tengo yo es mi situación delante de un Dios santo, siendo yo un pecador asqueroso delante de Dios. Eso es lo que nosotros no pensamos, no entendemos. Y desde el punto de vista desde el Antiguo Testamento, Dios revela desde el Génesis en adelante que Él inicia, valga la redundancia, la iniciativa para arreglar el gran problema del hombre. Romanos nos recuerda, Pablo ya sistematiza la doctrina diciendo por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Incluso las vírgenes también, ¿cierto? La Virgen María, todos, dice el texto, pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos, alejados de Dios. Entonces, en primer lugar, uno no es, hermano, una buena persona cuando naces.
Nacemos en pecado. ¿Qué dijo David, cierto? En pecado me concibió mi madre. No existe un libre albedrío que podamos elegir el bien y el mal. Caemos en pecado y desde que comenzamos nuestra vida, nuestra dirección ya está determinada por nuestra propia naturaleza. Vamos en contra de Dios. Ninguno dice, ok, ya estoy cansado de pecar, me vuelvo a Dios. Porque nadie tiene esa capacidad, producto del pecado original. Por eso todo empieza desde el principio. Toda historia empieza desde el principio. Si vamos al Génesis y no entendemos lo que sucedió allí, bueno, caemos en las diversas interpretaciones que los teólogos le han dado justamente al caso del pecado original. La Iglesia Católica, en términos generales, es cierto que de una u otra manera dominó los siglos, cierto, del tercer siglo hasta el siglo XV aproximadamente. Siempre pensaba que el hombre había pecado, pero no había sido tan grave el efecto del pecado, y que por medio de 7 sacramentos tú puedes arreglar tu problema ante Dios. Eso sí, no tienes que faltar a la misa. ¿Por qué? Porque la salvación solamente está en la iglesia verdadera, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y así se fueron interpretando los hechos del Génesis de diferente manera. Surgió el pelagianismo, ¿cierto? Que decía, no, en realidad el hombre cayó en pecado, pero tiene la facilidad de volver a Dios cuando quiera. Después surgió el semipelagianismo que adoptó la Iglesia Católica. Después el arminianismo, que todos minimizaron el pecado, hermanos, del hombre y la gravedad en que cayó el hombre. Y habitualmente cuando nosotros pensamos, vemos a la gente en general, la gente no está preocupada de la eternidad. Vive su vida como si va a vivir para siempre. Planea, ¿cierto?, ahí construir sus grandes imperios y nunca se acuerda de su mayor problema, que es justamente su condición espiritual frente a Dios. Usted y yo, si somos creyentes, somos heraldos también de poder hablar a otros de Cristo. ¿Has solucionado tu problema con Cristo? ¿Has solucionado tu problema con Dios? Muchas veces estamos enfocados en las cosas terrenales. No, yo quiero que mi hijo sea esto, quiero ser profesional, quiero construir esto, quiero hacer esto otro, pero nunca pensamos en lo más trascendental, hermanos, en el aspecto espiritual. Y que gloria al Señor que este templo ahora está llenito, porque hay personas que, como usted, sí les interesa saber por qué razón es necesario conocer la palabra de Dios y entenderla. Vuelvo a repetir, el gran problema del hombre se encuentra desde el Génesis en adelante, ¿cierto? Vemos la separación total. Adán y Eva son expulsados del huerto de Edén, pero no solamente pierden la comunión que tenían directamente. Desde ese comienzo hay una separación de parte de Dios y el hombre está destinado a morir fuera de la comunión de Dios. Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, ¿cierto? Muchas veces la gente dice, no, me gusta el Antiguo Testamento porque revela un Dios muy severo. No sé si ha escuchado esa tesis. Pero ¿saben qué? En el Nuevo Testamento, de las 12 veces, si no me equivoco, que la palabra infierno se usa, aproximadamente 10 veces la usa el Señor Jesucristo. En una ocasión Él dijo, no teman a los que matan el cuerpo, más bien teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y si el infierno existe, ¿estás libre de eso? ¿Arreglaste tus problemas ya con el Señor? O vives la vida naturalmente, te levantas cada día pensando que un nuevo día, hoy un nuevo día para mí, ¿qué voy a hacer? Y nunca pensamos, hermanos, en la trascendencia de lo que es nuestra situación ante Dios. Nosotros no venimos todos los domingos a cantar lindas canciones simplemente, hermano. A juntarnos porque somos amigos, porque, bueno, gloria a Dios que podemos tener amistad, eso es lindo sin duda. Pero el propósito esencial es porque hemos sido salvados. Y tenemos conciencia de que éramos pecadores, viles pecadores, ante un Dios justo y merecíamos la justa justicia de Dios, pero Dios nos salvó arrastrándonos justamente hacia su Hijo, hacia Cristo. Y si somos creyentes, hermanos, consideramos a Cristo valioso, valioso por sobre todas las cosas. Ahora, volviendo un poquito, y esto es más que nada para poner en contexto y hacerles ver también y hacerles pensar, por qué es necesaria una tremenda epístola como la que estamos estudiando. Es evidente que se hace necesario explicar. Dios da la iniciativa y, ¿cierto?, va a mandar a los israelitas a tratar de restablecer lo quebrado, la comunión con Dios.
Por eso se erige un tabernáculo en el Antiguo Testamento y no cualquiera podía, ¿cierto?, ir a Dios. Por eso que Dios, ¿cierto?, interpone mediadores en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los mediadores? Los sacerdotes y los profetas. O sea, nadie podía decir, permiso, vengo a entrar al lugar santo, moría al instante. Y por eso tenemos ejemplos drásticos de personas que tomaron a la ligera lo que era, ¿cierto?, el tabernáculo. Los hijos de Elí, ¿se acuerdan qué pasó con ellos? Ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué les pasó? Murieron en el acto, hermanos, por el juicio de Dios. Hay otros casos en donde vemos justamente también la severidad de parte de Dios. Y esto tiene que ver no con que Dios sea severo, hermano. Y eso es un mal concepto de nosotros porque nosotros no entendemos la santidad de Dios y lo pecaminoso que somos nosotros. Por eso están esos ejemplos en la palabra. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es a un Dios justamente real, no al Dios de Hollywood, al Dios de la televisión, al Dios que tú te creas en tu mente. No, el Dios de la Escritura es diferente, es un Dios santo. Y nosotros somos pecadores, estamos totalmente apartados de Él. Y con justa razón merecemos el infierno. Pero si Adán pecó, yo no pequé. Como decía un predicador, ¿te imaginas que podríamos pedirle a cualquiera de ustedes que pase aquí adelante y conectamos un cable a tu cabeza con un casco y vemos todo lo que pensaste en la semana? ¿Qué parecería en la pantalla? Lo más probable es que tú saldrías corriendo porque lo que pensaste es terrible, es horrible. Bueno, así es nuestro corazón. Por eso necesitamos, hermanos, salvación. Y cuando no entendemos o tenemos un evangelio, ¿cierto?, un evangelio superficial, bueno, tu cristianismo es más folclórico que real. Y eso es porque no consideras la palabra del Señor. Hebreos 9, del 1 al 14, explica para qué existía el tabernáculo. Recuerden, en el Antiguo Testamento habían dos clases de mediadores. El profeta era el que recibía la revelación de parte de Dios y la entregaba al pueblo. ¿Qué hacía el sacerdote? Recogía las peticiones del pueblo y las llevaba a la presencia de Dios. Ahora, en este capítulo, hermanos, como dice aquí, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Santuario terrenal. ¿Cómo hacíamos para que Dios estuviera más cerca de nosotros? Él dio la iniciativa, pero no era fácil. Se involucraba, ¿cierto?, la muerte de víctimas para saldar justamente los pecados. No era simplemente una cuestión de ritualismo bueno, este es el estilo de los hebreos. Era una forma que estaba apuntando de una u otra manera también al sacrificio de Cristo que iba a venir 2000 años después. Ahora, en esta mañana yo quiero que veamos esta división. El propósito del tabernáculo en tres aspectos. La descripción del tabernáculo, porque eso es lo que hace el autor, va a describir el tabernáculo, ¿cierto? La intención del tabernáculo, para qué existía el tabernáculo, y la superación del tabernáculo. Ahora, algunas definiciones, ¿cierto? Empezando por Éxodo 25:9, que dice lo siguiente: conforme a todo lo que yo te muestre, Dios a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿Quién dio el diseño, cierto, del tabernáculo? El Señor. Y Dios les dijo, mira, vas a hacer un tabernáculo donde yo me voy a aparecer, pero tiene muchas reglas. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios va a estar ahí. Entonces tenía que ser muy estricto, no voy a entrar en ese detalle. Como dice el autor aquí, dice, hay muchos detalles acá, pero él no hace una descripción general de ello. Algunos conceptos y definiciones. La palabra Mishkan, que aparece en Éxodo, significa morada o santuario, y ahí viene también lo que es el tema del tabernáculo o templo. Lugar físico, es un lugar, ¿cierto?, en donde la presencia de Dios iba a ir. En el Nuevo Testamento se usan dos términos que son parecidos, ¿cierto? Geirón y Naos, para templo, santuario, lugar sagrado, templo. Pero también se usa de manera figurativa de los creyentes. Primera de Corintios 3, 16, 17 habla de que los creyentes son templo, ¿se acuerda? Del Espíritu
santo. ¿Por qué? Porque Dios mora en nuestros corazones, de acuerdo a la doctrina, ahí en Romanos capítulo 8. La iglesia es un templo espiritual, aunque muchas veces nos confundimos nosotros y decimos, ¿vas a ir a la iglesia? No, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Esto físico, esto material, es el templo físico. Aunque hay un sentido simbólico en que tú y yo también somos templo, porque mora el Espíritu Santo. Por eso ahí también es bueno entender que el templo en general se refiere al lugar físico. Ahora, algunas cosas que tienen que ver con la descripción del tabernáculo, y permítanme mostrar algunas ilustraciones que nos ayudan un poco a poder entender con mejor claridad todo esto. El versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la preposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Noten esta imagen, ¿cierto?, que revela un poquito lo que hermano Saúl también nos comentaba el domingo pasado. Eso era el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo estaban todas las tribus reordenadas. Era toda una organización de movimiento. Salían, se quedaban, salían, pero tenían un ordenamiento. Y aquí está, ¿cierto?, el tabernáculo, y dividido por estas cortinas. Aquí estaba el lugar santo, y esto era el lugar santísimo, ¿cierto? El lavatorio donde se lavaban todo lo que tenía que ver con las piezas de los animales, y aquí donde se quemaban también. Y ahí está, ¿cierto? El cordero es una pequeña ilustración de eso. Dice el texto ahí, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Ahí está, ¿cierto? El candelabro, la mesa de la preposición, y ahí también lo que continúa diciendo, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Aquí eso se refiere a eso. Ahí está el arca del pacto, en donde estaban estas tres cosas. El versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, en esta primera parte, ¿cierto? Dice el texto, continuamente, ¿cierto?, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, esta parte de aquí, que estaba separada por esta cortina, ¿cierto? Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año, ¿cierto? Dice ahí, no sin sangre, tenía que llevar sangre de animales, la cual ofrece por sí mismo primero, porque es un pecador, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y noten lo que dice el autor de Hebreos. Ya él interpreta todo esto de la siguiente manera. 8, noten el 8. Dando a entender, o dando al Espíritu Santo a entender, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo el tabernáculo? Noten el versículo 9, lo cual es, ¿qué cosa? ¿Cómo dice su Biblia? Símbolo para el tiempo presente. Y esto es muy importante porque la epístola a los Hebreos se escribió aproximadamente el año 68, ¿cierto? Y el templo fue destruido, ¿se acuerdan en qué año? El 70 después de Cristo. Entonces, cuando el autor de Hebreos está escribiendo, aún seguían todos, ¿cierto?, los oficios del culto normalmente. Pero Cristo ya había profetizado algo sobre el templo en Mateo 24. ¿Veis esto? No quedará, dice, piedra sobre piedra. Y justamente, aproximadamente 2-3 años después, todo lo que era el tabernáculo, o en este caso el templo, más bien dicho, de Herodes, fue destruido. Ahora, déjenme mostrarle otras cosas más que tienen que ver con lo que es el lugar santo. En primer lugar, obviamente hay un tiempo en donde Israel pasa y tiene este tabernáculo un poquito, digámoslo así, precario, y obviamente Dios dice, ¿cómo es posible que yo tenga un lugar así? Y obviamente va a revelar la necesidad de construir un templo. Noten aquí, tenemos una imagen básicamente que revela, básicamente es una pintura
de un autor, de un pintor más bien dicho, que describe la era, ¿cierto?, de Ornán, el Jebuseo en el monte de Moriat. Esta historia se encuentra en 2 Samuel 24, del 18 al 25, no la busquen, ¿cierto? Se trataba del mismo lugar donde el ángel de Jehová se disponía a destruir a Jerusalén antes que, ¿cierto?, él le ordenó que se detuviese. También fue el lugar en donde Abraham sacrificó a su hijo, y la tradición judía cree que en este lugar obviamente se construye bajo una piedra el templo, lo que va a ser el templo después. Eso es lo que vemos ahí, ¿cierto?, la roca del sacrificio, en ese sentido, y el primer templo de Salomón. Recuerden que el templo es lo mismo que el tabernáculo, pero obviamente hay una superación en eso. El tabernáculo eran carpas. ¿Y qué es el templo? Es algo físico, sólido, ¿cierto?, con instrucciones que Dios le dio. Tenemos el altar ahí, una pequeña vista, y en este lugar se cree, ¿cierto?, que estaba ese lugar donde se sacrificó también, o Dios le pidió a Abraham su sacrificio. Claro, los islámicos o los musulmanes creen que Moisés iba a ofrecer a Ismael, y ahí surge toda una problemática que hasta el día de hoy vamos a tener. Posteriormente, ¿cierto?, ahí tenemos ahí lo mismo. Fíjense, esta es la primera parte del tabernáculo, o en este caso del templo, el lugar santo, y noten aquí, el lugar santísimo, los lavatorios, diferentes lavatorios, ¿cierto? Todo esto tenía un énfasis ritualista, todo implicaba rituales, ¿cierto?, de matar animales, ¿cierto?, lavarlos, quemarlos en ofrenda al Señor. De hecho, el concepto de holocausto significa literalmente lo que sube. Y por eso Dios dice, Dios olió olor grato, y eso significa que el sacrificio era grato. Este es el templo de Salomón. Pero ¿qué pasa con el templo de Salomón? ¿Se acuerdan? El templo de Salomón fue destruido el año 586 cuando los babilónicos, ¿cierto?, invadieron Israel, y Israel fue cautivo. Israel fue cautivo en 2 etapas generales. Los asirios, ¿cierto?, llevaron a todas las tribus del norte al exilio, y finalmente Judá, que quedaban, ¿cierto?, 2 tribus ahí, fueron deportados en el 586, y muchos fueron justamente sacados de su tierra. ¿Y dónde quedó toda la religión del judaísmo? Recuerden que en Israel todo giraba en torno al templo, y cuando se elimina o se destruye el templo, muere la vida espiritual del templo. Usted no sé si ha leído Lamentaciones, pero parte de lo que comenta Lamentaciones tiene que ver con ese contexto. Cuando lloran, ¿cierto?, ahí los hebreos, acordándose, ¿cierto?, de cuando tocaban sus arpas y recordando cuando alababan al Señor justamente en el templo que ya no tenían. Ahora, ¿qué sucedió después, hermano? Hay una reconstrucción en el retorno con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Hay 3 retornos. Recuerden que el exilio fue por 70 años. Y ustedes leen Esdras, si me acompañan a Esdras en el Antiguo Testamento, solamente como para tener en la memoria, para recordar lo que se dice ahí. Esdras capítulo 1. Se dan cuenta que en el primer capítulo lo que nosotros notamos ahí es es el llamado, ¿cierto?, de Dios, o cómo Dios, ¿cierto?, va a mover el corazón de un hombre pagano, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese rey? Como en el capítulo 1, ¿cómo aparece? Ciro. ¿Y quién despertó el corazón de Ciro? De acuerdo a lo que ustedes leen en el texto. Ciro era un rey persa. Y dice que Dios despertó el corazón, ¿cierto?, de Ciro. ¿Para qué? Para que se construyera nuevamente ese templo. Y Esdras estaba justamente ahí como exiliado, ¿cierto? Y él observa a Esdras en el relato, después lo pueden seguir leyendo, y cómo él nota la tristeza de Esdras, y él ordena, ¿cierto?, incluso firma cartas para que Esdras no tuviera problemas por las aduanas que habían, ¿cierto?, para buscar primero madera, reconstruir lo que faltaba en el templo. O sea, Dios está moviendo la historia para que el pueblo, después de 70 años, vuelva y reconstruya justamente el templo. Y cuando usted lee Nehemías, lee la otra parte, porque Nehemías, ¿qué es lo que va a explicar?
también la reconstrucción también del muro o de los muros de Israel, de la ciudad, pero también hay una restauración espiritual también en ese contexto, en cuando empiezan a volver a leer la ley del Señor. Ahora, ahí tenemos, ¿cierto?, estos tres vueltas del exilio, con Zorobabel en primer lugar, con Esdras después, ¿cierto?, y con Nehemías, que tiene que ver con la reconstrucción del templo. Posteriormente, Herodes va a construir el templo o reconstruir nuevamente o agrandar el templo, ¿cierto? Y Herodes el Grande, recuerden que habían ahí tres grandes herodianos, ¿cierto? Herodes el Grande, nombrado rey de Judea por Roma, realizó obras que doblaron el tamaño del monte del templo, el gran templo de piedra caliza que dedicó, ¿cierto?, el año 10 antes de Cristo. Él ya estaba arreglando esto, ¿cierto?, remodelando este templo construido 500 antes, cuando justamente los judíos volvieron del exilio. Jesús enseñó justamente también en el monte del templo la semana anterior a su muerte, 30 años, ¿cierto?, ahí en ese sentido. Ahora, ¿qué sucedió después, hermano? Usted ya lo sabe, la historia revela que este templo tan grande, magnífico, que construyó Herodes, ahí están las especificaciones, también fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, por Tito y los soldados romanos. ¿Qué pasó nuevamente? Israel queda sin templo. Y de hecho Cristo lo profetiza no solamente en Mateo, en Marcos 13, en Lucas 19 y en Juan también 20. Ahora, ¿dónde está el templo ahora? ¿Qué pasa ahora? Noten esta imagen. Ahora no hay templo. ¿Qué es lo que hay ahí? El domo de la roca se construyó, domo de la roca, supuestamente aquí está la roca, ¿cierto?, donde se cree que Abraham sacrificó a su hijo, ¿cierto? Los musulmanes creen que Abraham sacrificó a Ismael. Ahí, en ese lugar, se construyó el primer templo, se destruyó el primer templo y después se construyó el segundo templo. Pero de acuerdo a la historia, por supuesto, los musulmanes van a tomar el poder en algún momento de la historia, ¿cierto? Y el año 621, ¿cierto?, llega a construirse lo que se llama la mezquita de Al-Aqsa, y la roca pasó a ser venerada como lugar donde Mahoma ascendió desde los cielos. Aquí estaba el templo, pero ahora está tomado en el día de hoy por los islámicos o la religión del Islam. Aún quedan rocas de la desconstrucción o destrucción del templo cuando los musulmanes, en el año 638 de nuestra era, tomaron la ciudad a manos de los cristianos. Fue así que cambiaron y transformaron todo el lugar, y ellos ahora usan ese lugar como un lugar santo. Ahora, la Biblia revela que nuevamente se va a construir el templo. Y hay una tensión constante, ¿cierto?, ahí entre islámicos y judíos. La Biblia revela en muchos otros pasajes que otra vez se va a construir el templo, en donde el anticristo también va a ser lo que Daniel también revela ahí, ¿cierto?, en su libro, y también Apocalipsis. Pero mi punto no es hablar sobre eso ahora, ¿cierto? Hay una foto un poco más real. Esto es lo que queda del templo, solamente esta sección, el muro, que se llama justamente el muro de los lamentos. Si usted ha ido, ahí están los judíos ortodoxos, bueno, los cristianos, es un sitio de visita constantemente todos los años. Y lo que queda del templo, bueno, no queda nada, queda esto. Ahora, si avanzamos un poquito, ¿cuál es la intención del tabernáculo? Y aquí yo quiero que me acompañen a los siguientes versículos que están en Hebreos, ¿cierto? El que estamos viendo, capítulo 9, pero ya los versículos que siguen a continuación. Si se dan cuenta, lo que estaba haciendo el autor aquí es describir un poco, ¿cierto?, el tabernáculo y mostramos un poquito en qué consistía y cómo se fue después expandiendo producto de los templos. Ahora, noten lo que dice el versículo 9. Todo eso era símbolo para el tiempo presente, y por eso el autor dice para el tiempo presente, porque cuando él escribe esta epístola, aún el templo estaba en pie, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y noten aquí que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. De una otra manera, esto también podría llamarse la debilidad del tabernáculo.
¿Por qué? Ahora, ¿cuál es la intención del santuario en su desarrollo? Fue un símbolo para el tiempo presente. Ahí se usa el término parabolé, ¿cierto? A donde viene también la traducción de las parábolas, que Dios usa una parábola como una historia paralela para contar una verdad espiritual. Entonces, en el fondo, el propósito del tabernáculo no era definitivo, tenía, por supuesto, razones necesarias para su existencia, porque de hecho apuntaban hacia algo superior. El 8, que ya leímos, vuelvo a leerlo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces el autor se refiere a un camino a la presencia de Dios. Este aún no se había manifestado de manera superior. Recuerden que el sacerdote oficiaban cultos diariamente, pero solamente en el lugar santo. ¿Y en el lugar santísimo cuántas veces? Una sola vez al año. Ahora, ¿cuál es la intención del santuario? Fue un símbolo para el tiempo presente. Segundo, fue un tipo temporal y preparatorio limitado, ¿cierto? Era una solución, digámoslo así, parcial, temporal. Y noten en el versículo 9 cuál es el poder de todo este ritualismo. Dice, lo cual es símbolo, o sea, nunca Dios tuvo el propósito de que eso fuera definitivo, no, hasta que enviara a su Hijo y Él obviamente trajo los resultados definitivos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Miren, que no pueden, ahí está la palabra pueden, habla de capacidad, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué razón? ¿Por qué no puede? Versículo 10 lo explica. Porque consiste en muchos rituales. Hermanos, la fe verdadera no es ritualista. No tiene que ver con hacer esto y esto otro, hacer esto otro, caminar ciertos kilómetros de rodillas, cierto, hacer ceremonias. No es ritualista. Y de hecho el texto dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones. Abluciones tenía que ver con lavamientos, con agua. Y ordenanzas acerca de la carne. No hagas esto, no hagas esto otro, ¿cierto? Impuestas, ahí está, impuestas hasta el tiempo de reformar, dice el texto, las cosas. En tercer lugar, ¿cuál es la intención del santuario en su desarrollo? Fue un sistema cultural ritualista hasta reformar las cosas. Y cuarto, fue un sistema provisorio con miras a una solución, hermanos, definitiva. De hecho, el autor lo recalca también en el texto. Todo este culto, hermanos, era lleno de rituales, ¿cierto? Claro, daban una pureza externa al que lo practicaba, pero no podía hacer la limpieza de la conciencia del oferente. Algo, un valor tenían, por supuesto, un valor externo, ¿cierto? Pero no tenía el poder de transformar el corazón del que iba a este lugar. Y ese fue el gran problema. La idea del autor es que tales ceremonias eran provisorias, eran símbolos y señales tipológicas sobre algo mucho mejor. Noten el capítulo 8 por un momento. Versículo 5, versículo 3 en adelante. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, refiriéndose a Cristo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que dice el autor aquí, que todo eso era sombra o una figura de figuras celestiales. No fue hecho para que estuviera, ¿cierto?, de manera definitiva. Ahora, la utilidad del sistema, por supuesto, otorgaba esperanza de cosas mejores. Noten en Hebreos 7, por favor, 7:19. Del 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, refiriéndose a todo lo que tenía que ver con el orden sacerdotal. Nada perfeccionó,
pero sí daba esperanzas de que un día iba a haber algo superior, algo, ¿cierto?, que iba a traer un arreglo definitivo. Iba a venir un tiempo mejor, un tiempo de reformar las cosas. Y este culto, ¿cierto?, en su intención tenía, por supuesto, el propósito de apuntar hacia el futuro. Ahora, ¿cuál era la intención del santuario entonces? ¿Fue un símbolo? ¿Fue un tipo temporal, preparatorio limitado? ¿Fue un sistema cultural ritualista? ¿Fue un sistema provisorio y con miras a una solución definitiva? Y también, como nos dice el Antiguo Testamento, ayudaba, ¿cierto?, al hebreo, ¿cierto?, a poder arreglar sus cuentas con el Señor por medio de ¿qué? De medio de sacrificios y ofrendas, justamente que eran ofrecidas para los que pecaban. Pero era temporal la solución. Por eso continuamente tenían que sacrificarse, porque el pecado, como dice Levítico y también lo dice Hebreo, sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados o remisión de pecados. Entonces ya todo este tabernáculo apuntaba hacia algo mucho mejor. Y vemos, ¿cierto?, el tercer punto ya, que es la superación del tabernáculo. Y la superación del tabernáculo, hermanos, tiene que ver con lo siguiente, no en otro sistema, sino en una persona. Noten, por favor, el versículo 11. Noten cómo empieza al tiro el texto haciendo una gran distinción. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué obtuvo? Gracias. ¿Qué obtuvo, hermanos? Obtuvo redención, pero no cualquier tipo de redención. ¿Qué dice su Biblia? ¿Y qué tipo de redención otorgaba el sacerdocio antiguo? Parcial, temporal. Ese pero es tan precioso ahí en el texto, pero estando Cristo ya presente. Y no tiene que ver con instalar otro sistema, sino se refiere a la persona de Cristo. Él cambió toda la situación. Por eso que vemos aquí a Cristo que se presenta como el sumo sacerdote eficaz y eterno. Notemos el versículo 1 del capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿cierto? El 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual, noten, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y cómo llegó a sentarse? Ahora, acompáñenme a Mateo por un rato, Mateo 28. Capítulo 28, Mateo capítulo 28. Perdón, Mateo 27, perdón. ¿Qué pasó cuando Cristo muere? Capítulo 27, versículo 45 en adelante. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y qué pasó a continuación? Noten el versículo 51. Y aquí, el velo del templo. ¿Se acuerdan del velo? ¿Qué separaba el velo? El lugar santo del lugar santísimo. Noten qué interesante. He aquí, el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cómo que son señales, o no? Señales que Dios estaba haciendo algo. Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. No sé si usted ha tomado en cuenta este pasaje muy interesante. Pero ¿qué había ocurrido con la muerte de Cristo? Se rajó el velo. ¿Y qué pasó? Miren, volvamos por favor a Hebreos. De hecho, el autor lo está explicando ahí.
Hebreos 8, miren, acompáñenme ahí a ese pasaje, Hebreos 8. Ahora bien, el autor insiste, ¿cierto? Miren, pongan atención en esto. Tenemos ahora, ¿cierto? Tenemos un sumo sacerdote, de hecho ya lo está diciendo desde antes, pero aquí dice, ahora viene el punto principal de mi tesis, o de lo que estoy diciendo, ¿cierto? De lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual no llegó al lugar santísimo, fue directamente ¿a dónde? A la presencia del Señor. Recuerden que el lugar santísimo representaba la presencia de Dios ahí. Pero ¿qué hace Cristo con su muerte? Dice el texto, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Pero noten aquí lo que agrega en el versículo 2. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, Cristo ascendió directamente a los cielos porque su sacrificio fue propiciatorio o fue propicio y fue aceptado por el Señor. Por eso que el autor en el capítulo 9, versículo 11, ¿qué es lo que nos está diciendo? Todo tiene que ver con Cristo. Dice, pero estando ya presente Cristo, cambian las cosas. Por eso que, hermanos, que la fe bíblica no radica en rituales, no radica simplemente en, que tengo que venir el domingo a la iglesia. No, está centrado en Cristo, en lo que Él hizo por ti, en lo que hizo por el pecador. Por eso que el autor de Hebreos nos habla de Cristo. No se trata de un sistema ahora, o de una iglesia en especial. Se trata de una persona, se trata de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote eficaz y eterno. Un solo sacrificio, dice el versículo, entró una vez para siempre. O sea, dejó sin trabajo a un montón de sacerdotes, ¿cierto? Ahora que están preocupados de las pérdidas de los trabajos. Bueno, Cristo dejó justamente sin trabajo a muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue eficaz y definitivo. Cristo, otra vez, por su propia sangre, dice el versículo, noten ahí, en el versículo que estamos ahí, 12, y no por sangre, dice el texto, de machos cabríos. Cristo no llevó sangre de animales. ¿Qué sangre derramó? Su propia sangre, ¿cierto? Dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre, noten, en el lugar santísimo, pero no en el lugar santísimo del tabernáculo del templo. ¿Dónde? En la presencia misma de Dios. ¿Y qué obtuvo? Hermanos, qué increíble el texto. Obtuvo eterna redención. Eterna redención. No una redención parcial o que va a durar un poco. No, eterna redención. El concepto de redención, precioso término que habla, ¿cierto?, de que Cristo compra el pecado, lleva el pecado de alguien y lo soluciona definitivamente una vez para siempre. Pero además se dice que Cristo trajo un resultado definitivo, por eso, eterna redención. Si usted confía en una iglesia particular, es un fracaso. Si confía en un líder particular, es un fracaso. Si confía en Cristo, usted tiene eterna redención. Muchos lugares, en muchos sectores se cree que la salvación se pierde. Pero estos conceptos que enseña la Escritura no dan lugar para una tesis como esa. Bueno, que surge esencialmente por la falta de comprensión de lo que es el sacrificio de Cristo. ¿Qué logró Cristo aquí, hermano? Eterna redención. ¿Cuánto dura la palabra eterna? ¿Un poco? Para siempre. Para siempre. Cristo también, ¿cierto?, trae otra cosa más ahí en el versículo 14, noten. Y hace una comparación el autor. Miren, porque si la sangre de los machos, o de los toros, perdón, y de los cabros cabríos, y las cenizas de becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, no para lo interno, está diciendo el autor. Si esto ayudaba externamente en algo, ¿cierto?, porque tenía algo positivo, pero era externo. Y noten la pregunta retórica que hace en el 14. Si los sacrificios del Antiguo Testamento servían para dar cierta piedad al oferente, ¿cuánto crees tú que será el resultado de la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz? Noten la pregunta del versículo 14. ¿Cómo empieza? ¿Cuánto más
la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará lo que nunca pudo limpiar todo el sistema antiguo, que es la conciencia. Noten cómo expresa esta pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, limpiará vuestras conciencias, dice el texto, ¿cierto? ¿De qué cosa? De obras muertas. ¿Para qué? ¿Para que te quedes sentado toda la vida? Dice, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, el fruto de entender la salvación es mi servicio a Dios, no quedarme sentado. Cuando entiendes realmente lo que Cristo hizo por ti, no eres ambiguo con respecto a la teología, a la doctrina y a tu servicio al Señor, porque entiendes que te salvó de un terrible pecado que tú tenías y de un terrible destino. Ahora, noten que en el último aspecto, lo que hace Cristo de una u otra manera nos dirige a lo que es la regeneración interior. Se usa el término catartizo, que tiene que ver con lavar. De hecho, en Juan 13 se usa un pasaje muy interesante. Miren, acompáñenme un momento. Juan 13, y el autor de esta epístola también usa este término muy interesante. Juan 13. El ejemplo de Cristo cuando lava los pies de los discípulos, muy interesante. Versículo 6. Estaban cenando juntos, ¿cierto? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, versículo 3 del capítulo 13, en que había salido de Dios y iba a Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un leverillo, como un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Un acto, un ritual, ¿cierto? En cierto sentido de humildad de parte del Señor. Miren, Cristo mismo hizo eso. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y aquí el autor, ¿cierto?, usa una palabra que alude a un lavamiento parcial de manos, por ejemplo, de pies, ¿cierto? El término nipto siempre se refería a lavados parciales. Y después dice el 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Como que Pedro se ofendió de que su Señor le quisiera lavar los pies. Noten lo que responde el Señor. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cierto? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Qué gracioso, ¿cierto? Entendió al tiro. No, Señor, no, lávame completo, ¿cierto? Ahora, Jesús en el versículo 10 dice, el que está lavado, y aquí el Señor usa una palabra que no es nipto, usa la palabra luo, para referirse a un baño completo. Recuerden que en el Antiguo Testamento habían muchos rituales. De hecho, el autor de Hebreos dice que ¿por qué no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia? Porque consiste simplemente en rituales, en ceremonias, en ablaciones o oblaciones, dice, refiriéndose a lavamientos. Y aquí el Señor está usando conceptos que tienen que ver con lavamiento, pero va subiendo el sentido o va explicándolo teológicamente de manera diferente. Recuerden, para lavamientos parciales como los pies o las manos se usaba un término nipto, pero aquí Jesús empieza a hablar de otra cosa. Dice, Jesús les dijo, el que está lavado, ¿cierto?, completo, por eso usa la palabra luo, no necesita sino lavarse, y ahí usa el término nipto, ¿cierto?, que alude a algo parcial, los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, noten esto ya, no solamente algo que apunta a un sentido literal. ¿Por qué? Porque recuerden que en el primer siglo no habían vehículos, no habían zapatos ni calcetines. ¿Cómo andaba la gente? Y los pies siempre andaban sucios.
Entonces el texto dice, Jesús le dijo, el que está lavado, refiriéndose completamente, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ahí usa un término muy interesante que es cátaros. De hecho, hubieron creyentes franceses a quienes se les denominaron los cátaros. No sé si usted escuchó o ha escuchado la historia de los cátaros. Y la palabra cátaro significa purificado. Entonces noten lo que está diciendo Cristo. Jesús dijo, el que está lavado completo no necesita sino lavarse los pies, ¿cierto? De la inmundicia habitual, ¿cierto? Y vosotros limpios o cátaros estáis, aunque no todos. ¿Y quién estaba también en el grupo? Que no estaba purificado, digámoslo así. Judas. Cuando el autor de Hebreos dice, ¿cierto? Volvamos a Hebreos. Cuando en el 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará, ¿cierto? Dice el texto ahí, limpiará vuestras conciencias, ¿cierto? De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En cierto sentido también es una alusión, hermano, al nuevo nacimiento o a la regeneración. Lo que hace la religión solamente puede maquillar a alguien. Lo que hace el lavamiento de Cristo es darte un corazón nuevo. Y eso es muy diferente. ¿Se acuerdan cuando Jesús conversa con Nicodemo? Un judío que había hecho todos estos rituales y obedecía la ley. ¿Qué le dijo el Señor? Que nadie puede entrar al reino si no nace de nuevo. No estaba hablando de rituales. Si no te bautizas otra vez, está hablando de nacer de nuevo, y eso tiene que ver con lo interior. Ahora, hermanos, Cristo, por supuesto, es lo central. ¿En qué se basa entonces la superioridad del nuevo sistema? Cristo, 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 Cristo. En una persona, no en un nuevo sistema. Ahora, noten la siguiente tabla. Aquí por eso también hay una provisión de una fe vocacional real. ¿Por qué? Porque dice que Dios limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso tiene que ver con que Dios nos provee una fe vocacional real. La vocación tiene que ver con la profesión, ¿cierto? Con lo que tú haces. Cada uno de nosotros recibe una vocación de parte de Dios. Tiene facilidades para ciertas cosas. Pero cuando estás dentro del reino de Dios, dentro de Cristo, dentro de la iglesia, Dios te da también una vocación de fe. Algo quieres hacer para el Señor. No te quedas sentado todo el tiempo. Entiendes que Cristo te salvó, te dio todo lo que necesitaba y ahora deseas en tu corazón dar algo a Dios, servir al Señor en algo. Por eso es que es natural que a veces uno pregunte, hermano, ¿en quién le gustaría servir? Y hay personas que a lo mejor esa pregunta les parece muy extraño. Hermano, no es extraño que un creyente quiera servir. Es el fruto de un creyente verdadero, querer servir al Señor. Por eso también es una buena pregunta esta mañana. ¿En qué estás sirviendo al Señor? ¿O estás sirviendo al Señor? Dios te salvó, perfecto. ¿O estás muy cómodo, cierto, ahí en el verger de la vida? Cristo, hermanos, se entregó no solamente para solucionar nuestro mayor problema, sino para darnos una vocación espiritual de la vida. Llega un punto en que tú te das cuenta en que no hay propósito mejor en esta vida que servir al Señor. Quizás algunos todavía están en el kilómetro 1 de este concepto, pero tiene que llegar a un momento en que tú tienes que pensar, servir al Señor es lo mejor que puedo hacer. Ahora, el viejo pacto quedó superado de manera definitiva por Cristo, ¿cierto? El sacerdote fue pecador y temporal. Cristo es el verdadero sumo sacerdote. Un par de más de comparaciones. El tabernáculo de Moisés era terrenal, ¿cierto? Cristo fue al cielo en su intercesión. La sangre de los animales era ineficaz. La sangre de Cristo trajo perdón definitivo. El sistema antiguo era incapaz, ¿cierto? No tenía el poder. Cristo estableció un nuevo pacto, y noten, eterno. Finalmente, la superioridad de la obra de Cristo es superior, además porque es un mejor lugar al que fue a hacer intercesión. Noten el 11.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, refiriéndose al tabernáculo, cierto, que se hizo ahí en el Antiguo Testamento. Cristo fue al cielo mismo, fue un mejor lugar, cierto, una sangre mejor, noten el 12, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice el texto ahí. Otra cosa es que es mejor, ¿cierto? Un mejor resultado. ¿Qué obtuvo? Eterna redención. Noten el versículo 14 del versículo 10. Es un paralelo también. Porque con una sola ofrenda, no muchas, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. Usted, si es creyente genuino, ha creído en Cristo de verdad, usted es perfecto en el sentido de la santificación. No estoy hablando del aspecto experimental. Pablo dice, sed santos como Dios es santo, ¿cierto? Y cada día tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero nos damos cuenta que a veces tropezamos, pero nos acordamos que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, para perdonarnos. Obviamente, quien tiene esa conciencia dice, chuta, no estuvo bien lo que hice, Señor, perdóname. Pero aquí, hermanos, lo que hace el Señor, porque por una sola ofrenda hizo perfectos a los que fueron apartados, a los que creen en Cristo. Tú no necesitas hacer más cosas, más rituales. Tienes que creer en Cristo. Y más que creer en Cristo, correr a Cristo, hermanos. Ahora, un mejor resultado, eterna redención. Una víctima mejor, porque Él fue el que fue sacrificado, no un animal, ¿cierto? Y también un mejor medio. En el versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante, y aquí vemos la Trinidad actuando, ¿cierto? Cristo manda a su Hijo, el Hijo, ¿cierto?, muere en la cruz, pero el Espíritu Santo también hace efecto esto, o ayuda para que esto también se pueda cumplir. Dice, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿cierto?, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dios recibió, ¿cierto? O en este caso Dios es el que ejecuta, ¿cierto?, el plan de salvación, o el que en este caso confecciona el plan de salvación. El que lo ejecuta es Cristo, pero el Espíritu Santo es también el que sostiene al Hijo durante todo el proceso, y eso es lo que está diciendo el autor, un mejor medio. Ahora, hermanos, esta conclusión quiero dejar con ustedes y un desafío. Dice así: el argumento del autor puede resumirse en lo siguiente: el sacrificio de Cristo trajo un resultado definitivo para el pecador, redención eterna, expiación perfecta y una reconciliación permanente con Dios. Y esto por medio de un solo acto de Cristo, su muerte en la cruz en lugar del pecador que corre a Cristo. Este acto constituye el hecho más relevante del hombre en esta vida. Marca el hito de su destino eterno, porque se trata de la salvación eficaz del infierno. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Que este acto de Cristo por el pecador marca un antes y un después. Entonces la pregunta es, ¿tú has creído en Cristo? Si has creído en Cristo, eres salvo, sin duda. Pero la evidencia de que tú vas a ser salvo es que tu vida va a cambiar. Y que vas a mostrar frutos espirituales de una vida transformada. Por eso que la última pregunta que estoy haciendo aquí para terminar es, ¿qué espera Dios entonces de nosotros? ¿Qué espera Dios de ti, hermano? Déjame terminar comentando algunas cosas. Es un error, hermanos, creer que venir a la iglesia solamente puede salvarte. Eso puede ser religiosidad. No creas que en todas las iglesias evangélicas todo el mundo es creyente o ha nacido de nuevo. Sería una alegría saber eso. Pero Jesús dijo que el trigo y la cizaña estarían ¿hasta dónde? Hasta que Él venga a separar las cosas. Por eso, recordando también lo que leímos con respecto a la Santa Cena, tú también tienes que examinarte. ¿Por qué vengo a la iglesia? Puedes caer en una fe religiosa. Venir al templo, hermanos, no te salva. Puedes ocupar cualquier lugar en el templo.
puedes llegar a ser portero, puedes tocar la guitarra, puedes dirigir incluso alguna vez, pero eso no te hace salvo. Puedes observar todo lo externo a la fe. Recuerden que en el Antiguo Testamento el santuario lo único que hacía era, ¿cierto?, darnos algo externo. Uno puede caer en una fe externa, hermano, simplemente en una religiosidad. Tú puedes ser simpatizante de la fe cristiana, pero a lo mejor no eres creyente. Sí, me gustan los evangélicos, sí, son buena onda, me gustan sus cánticos, sí, son amables, pero eso no es ser creyente. Puedes ser parte externa de un grupo, pero lo que necesitas, hermanos, es una purificación del corazón. Dios proveyó en Cristo lo que más necesitas, que es el perdón definitivo de tus pecados y un nuevo estatus ante el Señor mediante la fe en Cristo. Una fe real, por supuesto. ¿Y cuál es esa fe real? La fe que te lleva a los pies de Cristo. La fe que valora a Cristo. Si yo te pregunto, ¿cuánto valoras a Cristo? ¿Qué podrías decir? ¿Es tu tele más valiosa que Cristo? ¿Tu casa? ¿Tus hijos? Y una forma de ponderar eso es entender cuánto vale Cristo para ti. Si es precioso o no, si es valioso. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si Cristo no está en el primer lugar de tu vida, entonces Cristo no significa mucho para ti. Es un accesorio, simplemente. Por eso, hermanos, ¿qué espera Dios? Y quiero terminar adelantándome un poquito a lo que dice Hebreos 10, 19. Miren, vayamos ahí, con esto vamos terminando. Hebreos 10, 19. Si tú entendiste qué es lo que significa el santuario, por qué tuvo que erigirse un santuario y por qué ahora Cristo, estando presente, supera definitivamente lo que se intentó con el antiguo, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a ver también este texto en otra ocasión, pero es preciso para esta conclusión. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué puedes entrar al lugar santísimo ahora? ¿Qué pasó con el lugar santísimo del antiguo pacto? Se rompió ese velo y Cristo superó esa barrera. Y dice el texto, ahora tú puedes entrar, no necesitas ser sumo sacerdote. Tú puedes orar directamente al Señor. Señor, sálvame. No, Señor, entra a mi corazón, ya te acepto, bueno, ya tanto que insiste, pues. Eso es totalmente humanista, hermano. Tu oración debe ser, Señor, sálvame. Sálvame, dame un corazón nuevo. Porque ahora puedo entrar al lugar santísimo. Y no necesito un sumo sacerdote. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo a Timoteo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay muchos mediadores, uno solo, Cristo el Señor. Dice el texto, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ya me imagino a los oyentes originales de este texto, que eran hebreos, como que se turbaron al leer este texto. Imagínense, hermano, más de 2000 años con un sistema en donde no podían entrar a ese lugar. Y ahora este autor dice, ahora puedes entrar al lugar santísimo. Quizás cómo se conmovieron ellos, ¿cómo que estás diciendo? Por eso muchos de ellos tuvieron muchas luchas en esto, porque insistían en ritualismos. Hermanos, la fe verdadera no se basa en ritualismos. Dice el texto, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo, note, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la invitación del versículo 22? Aléjese de la iglesia, no venga, enójese con el pastor porque no lo saludó. Pelee con su hermano porque no la entienden a usted. No, dice lo contrario. ¿Qué dice su Biblia? Acércate a Dios. Acércate a Dios, no a la religión, no a las cuestiones externas, no a las cuestiones secundarias. Acércate, dice, con corazón. No engañes a Dios, no lo puedes engañar. A los hombres puedes engañar, pero no pretendas engañar al Señor. Señor, tú conoces mi corazón. Noto la necesidad de un Salvador y la Biblia enseña que tú eres el Salvador. Ese es un corazón sincero que reconoce
quien no puede salvarse. Señor, no puedo salvarme por mí mismo. Me doy cuenta que soy pecador. Ese es un corazón sincero. Dice después, corazón sincero, ¿qué más? En plena certidumbre de fe. ¿Estás seguro que eres creyente? Por supuesto, tienen que haber frutos de ello. Pero en plena certidumbre de fe tiene que ver, sí, creo realmente en que Cristo es la solución definitiva para mi pecado. Hermano, si tú crees plenamente en que en Cristo es la solución de tus pecados, no te quedas estático. Tú corres a Cristo. Bueno, ya sí, en realidad lo voy a pensar. No caes en ese vaivén de ambigüedad. Tú vas a Cristo, corres, abrazas a Cristo, lloras porque te salvó. Y después dice el texto, acerquémonos, ¿cierto?, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Miren qué interesante. Y aquí se usa el concepto de cátaros para hablar de purificación. ¿Y quién hace eso? Solamente lo hace Dios. El sistema antiguo ritualista jamás pudo purificar la mente o la conciencia del hombre. Pero Cristo sí lo puede hacer. Por eso el llamado es, acércate a Cristo. No tienes que acercarte a una religión o una iglesia puntual. Ese no es el mensaje de la Biblia. Sino acércate a quien puede salvarte, al que puede darte un corazón nuevo. Y termina diciendo el texto, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Noten cómo usa los mismos conceptos que se usaban en el Antiguo Testamento, pero ahora hablando de la purificación que solamente Dios puede hacer. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que Dios no te lava por fuera simplemente. Dios te da un corazón nuevo. Eso es lo que quiere decir cuando dice corazones, ¿cierto?, limpiados o purificados de mala conciencia. Y noten el llamado que nos hace en el versículo 23. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si entendiste bien tu problema, ¿cierto?, que eres pecador y estás alejado de Dios y mereces el infierno, pero si entiendes que Cristo solucionó tu problema y crees en Él de verdad, nota lo que el autor va a seguir diciendo, y con esto voy terminando. Mantengamos firme sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar, hermanos? A veces arriba, a veces abajo. A veces arriba, a veces abajo. ¿Conoces a personas así, fluctuantes? Un creyente verdadero no puede ser fluctuante. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? En la persona de Cristo. ¿Quién fue el que entró al lugar santísimo de una vez para siempre? Cristo. ¿Quién logró eterna redención? Cristo. ¿Dónde debe estar tu esperanza? En Cristo. Por eso el texto dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe o nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y noten, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no para obtener salvación, sino porque realmente entendiste qué significa haber sido salvado, ¿cierto?, por Cristo. ¿Eres salvo? Dios proveyó todo para que tú seas salvo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No solamente entender la salvación y entender la cruz, sino tienes que correr a la cruz. Oremos. Señor, te doy gracias porque tu palabra nos ayuda a comprender no solamente nuestra situación. Sin Cristo estamos perdidos. Padre, y el autor de esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo, Padre, nos enseña cada detalle de la obra salvífica de Cristo. Nos presenta de forma comparativa la debilidad del antiguo tabernáculo, pero la superioridad del sacrificio de Cristo y los resultados del sacrificio de Cristo para todo el pecador que ve su necesidad de ti. Padre, te ruego esta mañana que cada uno de los que está aquí pueda entender su necesidad de ti, que pueda entender de que si muere ahora y no está solucionado sus problemas contigo, va al infierno simplemente. Señor, tú proveíste todo para darnos salvación, salvación de tu justo juicio sobre los pecadores que somos nosotros. Por eso te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, por haber salvado, ¿cierto?, nuestra alma de nuestros propios pecados, por haber intervenido, por haber tomado nuestro lugar. Te rogamos, Señor,
y a consecuencia de ello entonces podamos servirte, como dice el autor, para que sirvamos a un Dios que nos limpia las conciencias, pero también con el propósito de que te sirvamos. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Deberíamos preguntar, no qué pueden hacer por mí, ¿qué puedo hacer por ti, Señor? Ayúdanos, Señor, por favor, a reflexionar en tu palabra y a actuar, a no quedarnos, Señor, estancados o neutros, sino a actuar de acuerdo a lo que tú has hecho. Gracias, Señor. Ayúdanos, impúlsanos, Señor, a poder reaccionar, producto también de tu gran obra salvífica en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.